Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y videopodcasting realizado por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, que participa en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de doble dependencia, con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección Francisco Colonna, productor ejecutivo Max Van Haubert, diseño gráfico Florencia Benítez, musicalización Juliana Quiñones y en la locución Roque Colonna. Los distintos capítulos del Rincón de Atso los encontrarás en el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en iVoox. Filmamos con una cámara Sony HXR MC88, grabamos con un equipo Zoom H6 y usamos la switchera ATEM Mini de la firma Blackmagic Design. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Atso producido por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, que se publica en el canal de YouTube de Aportes de la Historia. En la dirección Francisco Colonna, productor general Max Van Haubert, diseño gráfico Florencia Benítez y me acompaña Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad y Estado y la web Aportes de la Historia. Y yo, que como el zócalo lo indica, he sido un zócalo más amplio para que no se vea mi pancita. Exacto. Este es el episodio 81 que inaugura el año 2024, Diana. Sin embargo, quiero comentarles a todos los que nos escuchan que la universidad pública está atravesando una situación muy complicada. No me voy a extender acá, pero lo que está sucediendo a nivel de presupuesto es algo inédito en mis 40 años como alumno, graduado y docente. Y recordando el 97. Exacto. Hoy, y eso me apena, hay una mirada muy negativa en algunos espacios con respecto a la institución universitaria. Es cierto que, como toda institución del Estado Nacional, podés tener algunas, muchas o pocas falencias. Eso no se niega. Pero muchos están contentos con que se la asfixie presupuestariamente y se desfinancie muchos programas que la universidad pública realiza, por ejemplo, extensión. Con esto quiero decir que no todos somos buenos ni tampoco malos, y no me estoy refiriendo a quienes solamente somos parte de la sociedad universitaria. Iba a comentar lo que cuesta sostener la web de Aportes de la Historia y todos los programas asociados a esta, como el Rincón de Atso, que nació por idea de nuestro hijo Max, y que dio vida en un momento muy dramático, la pandemia. Nosotros no participamos de ningún programa ni proyecto y no tenemos ningún subsidio. Nos autofinanciamos colaborativamente. Eso significa que cada integrante del Grupo Sociedad y Estado aporte económicamente para hacerlo realidad. Ese fue el espíritu que le imprimió su primer director y maestro, Carlos Alberto Mayo. Ustedes pueden acceder gratuitamente a todo lo que hemos hecho, sin ningún costo, y también es la universidad pública esto. No somos ejemplo de nada, somos parte de una institución que nos permite devolver lo que la sociedad nos ha dado para nuestra formación. También decir que hay cuestiones que no entiendo. El ejemplo de esto son las cursadas en su mayoría presenciales. Como he dicho en muchas oportunidades, el presencialismo pedagógico ya no es un paradigma dominante. Vos tenés que tener toda tu carrera, en este caso historia, ordenada a partir de lo presencial, de la educación a distancia y virtual. Y también tenés que formar a los futuros colegas en estos tres paradigmas, porque son nuevas oportunidades laborales y vos se lo estás negando. No tienen que hacer una tecnicatura por afuera de la formación de grado. Se los tiene que formar en esos campos en la formación de grado. Diana, tenemos muchísimas parroquiales para comentar, pero vamos a tratar de ser mínimos en esta cuestión y nos vamos a poner al día en sucesivos capítulos. Primero queremos agradecer a las autoridades del CEIS por la organización de las 14 jornadas de investigadores, especialmente a los coordinadores de la Mesa Historia y Fotografía. Diana y Tamara Culietón presentaron un trabajo, Fotografía e Historia, Luis Rodríguez, Yo quería documentar todo, a partir de las 930 fotos que hizo con su cámara Petre,
y con la cual retrató su año antártico en la campaña 73-74. Es una fuente documental muy importante. Yo con Francisco Colonna hablamos de la producción de imágenes audiovisuales en el campo profesional de la historia. En el canal de Aporte de la Historia en YouTube encontrarás el video podcasting que hicimos para esa mesa. Ambos trabajos se encuentran en www.aportedelahistoria.com.ar. Agradecemos a la Agrupación Antártica Marplatense, al Honorable Consejo Deliberante y al concejal mandato cumplido Marcelo Fernández por el reconocimiento a Diálogos Antárticos e Historia de la Antártida, que se realizó conjuntamente con la Universidad Nacional de la Defensa y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tenemos nuestra primer palma, Diana. Estamos muy orgullosos de este reconocimiento de los que hoy son nuestros amigos. Entonces, para ir comenzando, queremos dar la bienvenida a los alumnos que cursan el Seminario de Historia Social, Historias Imperiales Conectadas Globales, trayectorias historiográficas en torno a la América colonial del siglo XVI al XVIII, que dirige la doctora Valeria Siliberto. Este seminario depende del Departamento de Historia y la Facultad de Humanidades. Como siempre decimos, este video podcasting está pensado para los colegas que cursan este seminario, estudiantes y graduados de nuestra y otras disciplinas y otros públicos que son más que bienvenidos, Diana. Y este capítulo entonces está diseñado en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje en escenarios presenciales, porque vos diste ya tu clase, a distancia o virtuales, y esperemos que en un futuro no muy lejano nuestra facultad quiera plasmarlo en el proceso de aulas reconfiguradas. Vamos a recuperar estas líneas de Ausbergen y von Allianz sobre globalización. Abro comillas. Entendemos por globalización de forma pragmática el proceso de construcción de un amplio entramado de relaciones de diversa índole, las que en su conjunto cubren todo el globo e impactan el desarrollo de sus partes. Los mecanismos de conexión han sido varios, como la ciencia, la expansión imperial, la misión, la movilidad humana y el flujo de información y bienes. Los vínculos largos, globales o globalizadores se establecen por lo general en un contexto de competencia y conflicto. Muchas conexiones que tienen un alto grado de institucionalización, reglas establecidas para promover intereses particulares y excluir posibles competidores. Al mismo tiempo, la imposibilidad de un control eficaz ha dejado grandes márgenes, tanto para las relaciones ilegales e informales como a la agencia de agentes históricos. Esta definición fue trabajada en muchos capítulos en los cuales abordamos el concepto de globalización. Si vos me permitís, Diana, me gustaría rescatar un título. Bueno, tranquilo que no voy a exponer el trabajo que se publicó en el volumen 3 de la revista Desarrollo Económico, publicada en abril-septiembre de 1963. Tiene nuestra edad, Diana. Exacto. Nada más que vos sos de enero, yo soy de enero y vos sos de diciembre. Sí. Es un número especial, Diana, que estuvo a cargo de Roberto Cortés Conde y Ezequiel Gallo. Desarrollo Económico, qué título, Diana, era parte de la Fundación Torcuato Di Tella. Después se conformó el Instituto de Ciencias Sociales y creció hasta convertirse en lo que es hoy en día la Universidad Torcuato Di Tella. El artículo de Marra lo escribió Frei Mauro y se denomina Hacia el modelo intercontinental, la expansión europea de ultramar entre 1500 y 1800. El texto que leímos se dictó cuando Jorge Stiman estaba a cargo de la materia moderna. ¿Qué año, Diana, no? También abordamos en muchas fascinantes clases el texto completo de Pierre Janou, La expansión europea del siglo XIII al XV, junto a Ralph Duffy y Brodel y otros muchos textos. Esta es toda la biblioteca de Moderna, que lamentablemente ustedes no pueden ver, que es nuestra biblioteca de
Sí. Se agregaron muy pocas cosas a posteriori, pero esto era todo lo que leíamos y leímos para preparar esa materia. Y para finalizar, Diana, te recuerdo que hoy, hace 30 años, terminamos con el catálogo de los expedientes obrantes en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 1880-1902, que se conoce como Juzgado del Crimen Departamento Judicial Bonaerense. Ese catálogo se entregó impreso y con copias de Bacat en discos de 5 1/4 y 3,5, y se organizó según cuerpo anaquel, legajo y causa. Y lo que ustedes ven acá hoy, todo este papelerío, es el registro que nosotros hacíamos de cada cuerpo, de cada anaquel, de cada legajo y cada causa. Lo hacíamos en La Plata. Ese trabajo nos llevó 4 años y después veníamos acá y con nuestra 486 tipeábamos y después hicimos la base de datos, que es de libre consulta en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, nuestro querido Levene. Tendríamos muchos recuerdos para dar de mucha gente querida que ya no está y que nos acompañó y nos ayudó en ese trabajo, que ellos pensaban que no lo debíamos hacer porque nosotros estábamos cursando, yo la beca de CONICET y vos la beca de la universidad, pero dijimos, bueno, este va a ser un trabajo del cual nosotros nos vamos a sentir muy orgullosos, y es el trabajo por el cual yo me siento más orgulloso, además de esos 4 años vividos en La Plata. Bueno, Diana, te cedo la palabra para que vos presentes la lectura. Te agradezco que me hayas dejado este momento para hablar con tus alumnos y los otros públicos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la introducción. Y el doctor Fernando Barba, que era director del Levene en ese momento, que está entre nosotros, pero queremos recordar a quienes no. Y en ellos vaya a la profesora Zulma Totis y a don Beto. Él era el William de Baskerville de esa abadía. De esa abadía que era el archivo. El archivo. Estamos hablando 90. Años 90. Y otro profesor de historia al que conocíamos por su sobrenombre o apodo, Copete. Con el cual podríamos entablar largas conversaciones acerca del mundo del archivo, del mundo universitario platense. Pero bueno, una época, la verdad, lindísima, con alergias, ácaros y mucho polvo, insecticidas, pero que nos entrenó y nos dio una gimnasia que... Yo creo que pocos, Diana, no voy a exagerar en lo que digo, han tenido la posibilidad que tuvimos nosotros de catalogar un archivo que estaba guardado, que no se utilizaba y que no era de acceso público al no estar catalogado. Era la teoría del huevo y la gallina. Exactamente. Y bueno, en función hoy a las lecturas del primer práctico que inicia esta historia social y que, como vos bien señalaste, está relacionado con la historia social de América, sobre historias conectadas, imperiales, globales, es que se aborda este primer práctico con 2 lecturas, y estas lecturas apuntan a un objeto o a una institución, que no es menor, que es el archivo. El archivo, pero con una relectura acerca del archivo. Y estas lecturas, tanto la de Tristan Platt como la de Anne Slaughter, tienen una característica. Bueno, ambos son antropólogos. Platt, británico, Stoller, norteamericana. Platt, recientemente falleció ahora en marzo del 2024 a sus 80 años. Y ambos textos en realidad son de la década pasada, uno del 2010 y el otro es del 2013. Con lo cual están demostrando un movimiento que ya estaba bastante consolidado en ese momento. Y es hacer una relectura del archivo, pero no el archivo como reservorio, como condensador de información. No el archivo como edificio, sino el archivo como fuente en sí misma.
y es una relectura del archivo. Entonces, vamos a abordar de una manera, obviamente por una cuestión de tiempo, los rasgos principales, tanto de lo que plantea Plath como lo que plantea Stoller. En el caso de Plath, Tristan Plath, su cercanía al archivo y principalmente él trabajó todo el mundo indígena, especialmente la región de Macha. Trabajó muchísimos años en los archivos de Bolivia, de la actual República de Bolivia. Y el texto se denomina Entre la rutina y la ruptura. Exactamente. Entonces señala que hay una combinación que nos llevaría a tener un archivo en forma de holograma, que sería poder juntar el archivo, el terreno, los cuadernos de anotación propia, cintas magnetofónicas, fotos y fotocopias. Y eso nos daría una panorámica global, especialmente porque él está hablando de la práctica etnográfica, a la que son muy dados los antropólogos. Dice, y eso lo convertiría en un archivo total, lo llama Plath, ¿no? Ahí estaría todo. Dice, el archivo crea series, se crearían entonces series artificiales. Dice, tendríamos series transversales y perpendiculares. A eso hay que sumarle la digitalización y a eso hay que sumarle la red de enlaces, con lo cual tendríamos un archivo con significados polisémicos. La historia y la antropología, dicen Plath, tienen en común el proceso de acoger, ordenar y leer las huellas materiales. A eso le vamos a sumar el proceso de imaginación. Y eso nos da como resultado modalidades de comprensión histórica. Es una senda etnográfica. Dice, el archivo tiene una doble inscripción. Por un lado están los documentos que se registran de manera propia. ¿Cómo se registran? Con una firma y una fecha. Todo documento tiene una firma y una fecha. Siempre. Así sea una carta personal. Luego, ese documento tenemos que pensar que hace referencia a un proceso específico, pero indirectamente también hace relación a otros procesos, sean individuales o sean colectivos. Pero además de lo escrito, a eso le sumamos, dice Plath, las hebras que dejen los historiadores y los antropólogos al realizar esas lecturas. Los archivos son un sistema. ¿Por qué? Porque registran momentos de vida cotidiana, fechas, temas, y lo que buscan es catalogar y clasificar en función a regularidades. Eso es lo que le da continuidad. Ahora, los archivos en algún momento sufren interrupciones que pueden estar dadas por las guerras, por una catástrofe climática, por invasiones, por una peste. Se corta el registro. No hay burocracia que lo siga llevando adelante. Pero además, dice Plath, también hay otras discontinuidades que no tienen que ver con esa situación, sino que tienen que ver con cuestiones de la tecnología propia. Porque en principio es papel y tinta, pero después aparecen los telegramas, los correos electrónicos, las nuevas rutinas de registro. Son otras huellas y otras maneras en que se va a inscribir la historia. O sea, hay que comenzar a registrar otro tipo de fuentes. Sobre eso ya hay muchos movimientos al respecto. Entonces dice, voy a hacer una reflexión sobre lo que fue mi vida, mi rutina dentro de los archivos. Una aclaración, tanto Plath como Stoller, ambos señalan que ambos escritos son 2 ensayos, tanto para los dos. Tal vez en el de Stoller hay una mayor espesura teórica, pero Plath tiene ese vuelco de su experiencia, cosa que Stoller también hace. Entonces dice, el archivo es un sistema de conservación de los registros cotidianos. Es una herramienta de la administración estatal. Es el mejor ejemplo de la burocracia moderna, en palabras de Max Weber. ¿Cómo se organiza? A lo largo de la historia y de todo. Hay cajas, cajones, estantes, anaqueles. Ahora
la digitalización. Sí. El archivo, dice, es un conjunto de documentos y carpetas que han perdurado por ser dignos de ser conservados, aunque ya no sean corrientes y por ende, y en cierto sentido, están despersonalizados. Son un agente de algo que ya está muerto. Pero lo que señala es que precisamente esa vida, esa muerte, es recuperada hacia la vida luego por la intersección de los antropólogos y los historiadores. ¿Qué dice Plath? El archivo, por un lado, es lo que contiene, las carpetas, los anaqueles, los estantes. Pero también está la lectura que hacemos del archivo, del edificio del archivo. Sí. Y principalmente dice a partir del siglo XVIII es cuando los estados se dan para sí la construcción de imponentes edificios donde van a estar esos archivos. Dice, es más, se buscó con eso darle un aura al archivo. Con el tiempo, esa aura se va perdiendo y se entra en un proceso de desacralización del archivo. De hecho, van a aparecer a partir principalmente del siglo XX fundaciones privadas que van a financiar archivos, que van a habilitar el acceso a visitantes en general, porque el archivo era un reservorio específico para determinado público. En la historia de la empresa se está dando mucho bueno, eso. Y qué hablar, dice Tristan Plath, con ya directamente poner los archivos en línea. Claro. O sea, los archivos están en la web, se los puede consultar. Entonces, esos viajes trashumantes que todavía seguimos haciendo, cuán nómades para ir a rescatar información. Sin cámara fotográfica y sin escáner nosotros. Todo a mano, todo a mano. El documento nos dice de qué oficina viene y cómo estaba clasificado. En realidad, tanto los archivos como las bibliotecas, dice Tristan Plath, son un emblema del caos y del orden. Son una manera, en realidad el archivo remite más al orden, la biblioteca en un principio al caos, pero ambos son instituciones que viven permanentemente reorganizándose. A mediados del siglo XV ese mundo era un mundo de papel, y nosotros lo sabemos muy bien por la cercanía con la historia colonial. Las cartas iban y venían, o sea, los epistolarios eran muy importantes, y los informes hacia las cortes. Entre el siglo XVIII y XIX los documentos gubernamentales van a ser ordenados y organizados. Y eso va a inspirar, con el tiempo, principalmente en el XIX, nuevas historias nacionales. Y los estados nacionales por venir, especialmente lo que nos toca a América. O sea, tenemos que refundar sobre esos archivos coloniales historias nacionales. Y ahora tenemos esas historias postcoloniales, que es abandonar las categorías impuestas eurocéntricas y reformular la categoría de los que encontramos inmersos ahí adentro. Por ejemplo, Francia creó sus archivos nacionales, en 1790. ¿Por qué? ¿Qué querían demostrar esos archivos? El antes y el después de la Revolución. España va a crear en 1785, en pleno periodo borbónico, el Archivo de Indias, que va a estar ubicado en la antigua Casa de Contratación, que quiere demostrar el historial de un imperio, el registro de un imperio. Y Gran Bretaña va a crear en 1838 el Public Record Office, la Oficina de Registros Públicos. ¿Y ese archivo con qué intención es creado? Con la intención de demostrar los méritos de una monarquía constitucional. O sea, no es solamente un edificio, hay una fundamentación, hay un porqué detrás de su creación. Los archivos coloniales y los archivos imperiales son muy importantes para el antropólogo, porque cubren una información a nivel mundial, a nivel global. No, es la viromedia. Sí. A eso hay que sumarle los archivos con una conceptualización postcolonial y los archivos nacionales. En realidad, dice, acá hay que marcar una diferencia porque se los toma como un continuo. Dice, una cuestión es el archivo colonial
que se lo toma como antecedente y se lo incorpora luego al archivo nacional que busca construir las bases de una nación. Y sino que se lo digan a don Bartolomé Mitre, claro, con la Junta de Numismática. No, y a Pedro de Angeli. Los sistemas de clasificación no solo reflejan las sociedades que nos han precedido, contienen información sobre categorías fiscales, administrativas, cómo fueron clasificadas, qué tipo de documento y cómo después aparecen documentos en donde se dan de baja en esas categorías o son suspendidas. En nuestra historia, ya que estamos en el mundo colonial, el caso de la legislación borbónica que quiere empezar a dar de baja categorías, derechos o privilegios que resguardaban a las poblaciones originarias. Y sobre eso nosotros tenemos un podcast de Ana María Lorandi donde demuestra el traspié y el choque entre esa burocracia y documentación borbónica que se enfrenta con la que habían generado los Habsburgos. Exactamente. ¿No? Bien. En realidad, dice, los archivos son una transescritura. ¿Por qué? Porque intervienen escribanos, notarios, oidores, jueces, testigos, que adaptan eso, cuyos relatos se adaptan a un catecismo del Estado. De hecho, nosotros que hemos trabajado con archivos coloniales, sean sucesiones, sean juicios, todos tienen un formato, tienen una liturgia, está estandarizado, tienen una liturgia, tienen el sello en la parte superior derecha, y luego dice a los tantos años del Señor, del gobierno de nuestro dignísimo rey, y es más, después esa tradición se continúa, porque cuando uno toma documentos ya de nuestro, por ejemplo, periodo independiente, dice a los tantos años de la libertad, a los tantos años de nuestra independencia. Y por ejemplo, cuando vamos al periodo rosista, dice a los tantos años de la libertad, de la independencia, y de los tantos años de nuestro brigadier general, don Juan Manuel de Rosas. O sea, le vamos marcando en dónde estamos. Hay una estructura jerárquica de los archivos que de alguna manera condicionaron las narrativas históricas. Ahora sí, las diferentes técnicas de lectura se van a ir adaptando para atrapar esas constelaciones en los fondos documentales. Y dice Platt, los más insólitos asuntos van a brotar sin ton ni son de los archivos. Y esto tiene que ver cuando uno va en búsqueda de una situación al archivo y ese documento nos termina trasladando a una totalmente distinta. Sí, por supuesto. Y ahí está eso, se brotan cuestiones sin ton ni son. Claro. Hay un ton y hay un son. Nuestro comisario Aldaz. Por ejemplo. El archivo, dice Tristan Blatt, dice, es un limbo para la sociedad. Es algo lejano, dice. Y lo más próximo que tenemos un archivo es cuando nosotros vamos y tenemos que pedir una partida de nacimiento, una partida de casamiento, alguna escritura de algún terreno en la familia que sabemos que está en la municipalidad o en el catastro provincial. Pero fuera de eso, no. Y acá él habla de su experiencia, el archivo de una parcialidad, y su experiencia en Macha, en Bolivia, ¿no? Y se acuerda del curaca, cómo tenía guardado el, entre comillas, archivo. Y había cartas en papel, en texto, textiles, cuerdas con los viejos quilmú del sistema inca de anotación. Y todo eso estaba prensado entre dos cueros. Y eso era el archivo para el curaca. Y que eso le fue permitido ver a Platt. Imagínate lo que es un británico con una noción de archivo frente, ¿no? La experiencia antropológica, etnográfica fue magnífica. Perdóname que te interrumpa. ¿Sabes de qué me estoy acordando? Es famoso en el archivo en La Plata, cuando el doctor Osvaldo Barreneche encontró un expediente de el periodo tardocolonial donde una china denuncia que le habían cortado las trenzas por una cuestión de amor. Exactamente. Y la llevan a todos lados. Ese expediente, la gente está fascinada. Es la vedette, es una de las vedettes del archivo. No nuestras camisas que encontramos. Las camisas de Navarro. Robo porque soy pobre. Sí. Muy bien.
Los documentos en marcha, dice Platt, que demuestran el pacto muchos documentos demuestran el pacto colonial entre el rey y sus vasallos, ¿no? En donde estaban las proclamas respecto de la forma en que se pagaban esos tributos. Pero eso luego, ese archivo está enlazado con la proclama liberal, en donde por un lado se denuncia esa situación en el sentido de que era un vestigio feudal. Pero, dice Platt, pero después resulta que esos mismos que critican la tributación, el acuerdo, el pacto colonial entre el rey y sus vasallos, después le vuelven a cobrar el tributo a los indígenas, lo que pasa que ahora lo hacen en nombre de un Estado republicano. Claro. Sí, sí. Bien. O sea, el Estado moderno son impuestos. De hecho, podemos ver los trabajos de Serulnikov, los textos de Lorandi, demuestran esta situación, cómo se critica en un contexto, pero luego se continúa. Exactamente. Bien. En la antropología, ¿no es cierto?, sabemos que hay una vocación muy fuerte por el registro etnográfico. Sí. Entonces dice, la antropología tiene una fuera, que es donde está el registro etnográfico, está el contacto con el protagonista, dice Tristan Platt, hay vida, hay luz. En cambio, en el archivo, el adentro, hay oscuridad y está lo muerto. Pero el antropólogo tiene que hacer un esfuerzo por unir ambos universos. La antropología y la historia comparten epistemología. ¿Por qué? Porque basan sobre huellas inscriptas de acciones, sucesos del pasado y del presente, complementados por la memoria. Entonces ahí se teoriza antropológicamente. Estar en un archivo significa tomar notas de documentos, caligrafías e idearios de otras épocas. En última instancia, el antropólogo se enfrenta con un formato de ritual, que es el ritual que tienen los documentos. Lévi-Strauss decía, el archivo es la existencia física de la historia, es en esencia la encarnación del suceso. El archivo y el terreno son complementarios uno del otro, porque en el archivo está esa historia todavía vigente y en el terreno está la historia estratificada. Hay narraciones e infinitas voces dentro del archivo, a medida que las podemos ir conectando. En el caso de la colonia vamos a tener juzgados, funcionarios, tesoreros, y ahí se descubre una trama, en donde la trama entre los propios documentos. O sea, ¿esto qué significa? No vayamos solamente por una senda, sino que en esta idea, como dice él, que es como una especie de trabajo, ahora vamos a ver cuando dice, es un trabajo de minería, o cuando dijo, las cosas afloran sin ton ni son. Es que hacer una mirada más amplia nos permite arribar a otras lecturas. Y dice, llega un momento que esa consulta en el archivo, comenzamos a tener una presencia fantasmal de los protagonistas en nuestras mentes. Y yo le decía ayer a los chicos, quienes tenemos esa experiencia, empezamos a hablar de ciertos protagonistas de los documentos como si fueran parientes. Sí. Y me pareció lo de presencia fantasmal fantástico. Sí. Es más, Aldaz nos apareció en una avenida en azul, y después con el nombre de un cirujano plástico acá. Sí. Eran como parientes nuestros los Aldaz al final. Pero también muchas veces con otros colegas cuando se trabaja determinado, y nosotros los hemos visto, por ejemplo, en el caso de, no nuestro caso, pero sí de los pulperos también los vimos. Bien, pero por ejemplo, cuando charlaban Mayo, Hellman, Garavaglia, y hablaban sobre dueños, sobre propietarios o estancieros, y parecía que había varias personas en esa conversación. Bueno, ahí está. Dice Platt, el trabajo en archivo es como la minería, hay que seguir la veta. Entonces dice, ¿por qué? Porque siguiendo la veta, esa veta se transforma en la trama, dice Platt.
¿Por qué? Porque si nosotros vamos a consultar sobre trabajo minero en los archivos, inmediatamente eso nos lleva al trabajo indígena. Y si seguimos sobre el trabajo indígena, ¿dónde vamos a finalizar? En las rebeliones. Claro. ¿Mm? Y en los archivos, dice, los archivos postcoloniales, o sea, cuando se rompe ese ordenamiento más eurocéntrico, vamos a encontrar una trama riquísima de explicación. Y él ahí da un ejemplo que es interesantísimo. Y se acuerda de Don Gumar. Don Gumar es un señor que trabaja en el archivo de Sucre, sí, ¿no? Entonces dice, uno entra al archivo, la descripción que hace es magnífica. Dice, son unos escalones de madera crujientes, encerados, que uno va subiendo hasta que llega finalmente al mostrador de mármol. Y ahí uno le solicita a Don Gumar determinados documentos. Pero lo más importante es que Don Gumar va atendiendo a distintas parcialidades de pueblos originarios que van en búsqueda de los títulos originarios de tierra para sus reclamos. Y Don Gumar se los consigue y se los fotocopia. Dice, la satisfacción de Don Gumar al entregar a los caciques esos papeles es indescriptible. Y Don Gumar lleva ese archivo sobre fichas hechas de papel cartón recortadas a tijera y hace la clasificación minuciosa de cada uno de esos papeles y escritura. Y es más, se da el lujo de hacerle anotaciones personales en ficha. Y dice Platt al respecto, el archivo informatizado me provoca la impresión de una inmaculada y decepcionante finalidad. Sí. Entonces, también señala, por ejemplo, cuando uno va a otros archivos, el caso del archivo de Sevilla, y dice, uno entra y pide Charcas 16, y le dice, bueno, espere. Dice, y uno espera 10 minutos, vuelve y dice, no, falta un ratito. Entonces Platt dice, y uno que hace, se va a tomar un café, dice, que está en el archivo, y se encuentra y comienza a charlar con otros colegas. Sí. Y finalmente vuelve a los 40 minutos y le dice, siente el crujir de un carro y que le está anunciando, llegó Charcas 16. Y yo le comentaba, y con esto de la decepcionante finalidad terminamos el texto de Platt, de alguna manera, cuando uno va al Archivo General de la Nación y le dice, bueno, va a esperar, y solamente unos pocos privilegiados tienen la posibilidad, reconocidos, caso Don Tulio Alperín, cuando venía a la Argentina, en un estante detrás del recepcionista de la sala estaban los expedientes que él consultaba y quedaban ahí durante la asistencia de Don Tulio en la Argentina y luego volvían a... Él no tomaba nota, ¿te acordás? No, leía, no tomaba nota. Bueno. Nunca me animé a preguntarle eso, ¿me entendés? ¿Cómo lograba esa circunstancia? Bien. Hasta acá Platt, a mí me emocionó mucho el texto porque está esa experiencia y el hecho de tomarse el trabajo de describir el rol de Don Gumar, ¿no? Y ese vínculo. Yo le decía a los chicos, eso por ahí está un poco despersonalizado en los grandes archivos, pero en archivos de localidades más pequeñas, donde muchas veces quien oficia y quien administra ese archivo es parte de la historia de ese archivo, por vínculos familiares, por tradiciones del lugar, y por ejemplo, hablando de la disrupción, y con esto cerramos, me acordé cuando fue la pueblada de Santiago del Estero en la década del 90. Estabas hablando y me acordaba de eso, ñañe. Eso no fue ni una guerra, no fue una guerra, no fue una cuestión climatológica ni una catástrofe, sino simplemente fue un levantamiento civil frente a un régimen político y por supuesto en la ira se incendiaron varios edificios públicos y entre uno de ellos, siendo que el archivo de Santiago del Estero es un archivo de una riqueza fundamental. Bien, ahora vamos a pasar al texto de Anne Stoller, norteamericana ella. Es un texto con una mayor espesura teórica, si queremos, y tiene una diferencia
en cuanto a su práctica antropológica. Su trabajo de estudio ha sido el rol de la monarquía de los Países Bajos, principalmente durante el siglo XIX, a partir de 1870 en adelante, en Java y en Sudáfrica. Epa. O sea, es otro contexto, pero estamos frente a dos antropólogos que se sumergieron en archivos, aparte de la cuestión ¿El archivo de la BOC? etnográfica. Ella ha estado, Perdón, cuando dije BOC es la Compañía de Indias Occidentales. Orientales Occidentales o la administración colonial. No, en la referencia habla del Rijksstraat Officianum, bueno, en neerlandés da a entender, la traducción es archivo oficial de los Países Bajos, una cosa así. Para que se entienda bien, en términos de ficción, Shogun. Sí. Está todo dicho. O si no, me disculpás, Diana, vas a aportes de la historia y pones Japón en el buscador y te van a aparecer dos fuentes. La representación japonesa del mundo europeo de Nishikawa Shoken, que era un astrónomo, ¿sí? Sí. Y que se ve en Shogun ese mapa, lo podemos ver ahí, y si no también la explicación de Hayashi Shifisi sobre los comerciantes de los Países Bajos en Japón. Hicimos la traducción, bueno, no me olvidé de quién era el texto, que trabajamos mucho, pero bueno, muy interesante. Sí. Entonces, Ann Stoller, el título es Archivos coloniales y el arte de gobernar. Y para ella, el archivo es un instrumento de la gobernanza del Estado como concepto político, ya sea imperial, colonial o poscolonial. Entonces dice, el archivo no debe ser abordado como fuente, sino como un objeto en sí mismo. Sí. Dice, hay que situar a los archivos coloniales dentro del giro histórico de las últimas 2 décadas. Y ese giro histórico es el giro histórico de lo postcolonial. Es desandar viejas categorías, no pensarlas en función de esas categorías eurocéntricas, sino reelaborar categorías y hacer una relectura de esos contextos. Por supuesto, y además, a estas historias coloniales hay que agregarle la cuestión de los nuevos géneros archivísticos, las culturas de la documentación y la reformulación de las convenciones archivísticas. Ya eso es muy importante, Diana. Tenemos que pensar, dice Stoller, en rechazar categorías y distinciones culturales impuestas por la normativa imperial y en los que se basan buena parte de las prácticas postcoloniales. El colonialismo como historia viva que informa y moldea el presente y no como un pasado acabado. Todavía tenemos influencia de esos contextos. Hay una nueva generación de académicos que reimaginan qué clase de conocimiento situado se ha producido a partir de esas fuentes coloniales. Certeau la denomina la operación historiográfica. Sí. Hay documentos, hay fotografías, hay grabados, hay cintas magnetofónicas. En eso contacta con lo que señala el archivo total de Platt. Los documentos son releídos y reclaman principalmente sobre cómo se peticionaba sobre antiguos derechos o demandas políticas. Y un ejemplo es cuando leemos Stern, cuando leemos a Cyrulnikov. O sea, generalmente en las rebeliones, esos textos en una historiografía clásica se leían como una mera situación frente a la ley. Sin embargo, hoy es toda una reinterpretación de cómo funcionaba como agencia política los pueblos originarios. O sea, había una acción política. Pritchard dice, los antropólogos tienen poca rigurosidad en el manejo de las fuentes documentales. Evan Pritchard, mirá.
como haciendo una invitación a hacer el esfuerzo y no solamente estar en el afuera, como dice Platt, sino también ir a la adentro. Pero antes leíamos mucho de Van Pritchard. Ahora no se lee más, ¿no? Desconozco. El giro archivístico, y acá hay un cambio, o sea, tenemos un giro histórico y tenemos un giro archivístico, porque el archivo es una fuente en sí misma. En los estudios postcoloniales de los 90, los antropólogos no ven al archivo como lo ven en otras disciplinas. No lo ven como ámbitos inertes de almacenamiento y conservación. Deben modificar esa lectura. El trabajo de archivo es más extractivo que etnográfico, dice Stoller. En realidad, ¿para qué se iba al archivo? Se buscaba la cita, se buscaba el fragmento para confirmar ciertas prácticas coloniales. Y el hallazgo de ese documento o de ese fragmento y su aplicación era lo que medía el mérito académico. Ahora reflexionamos sobre cómo se elaboró ese documento y cómo decidimos usarlo. Sí. El archivo no es solamente un lugar de recuperación. Y dice Stoller esta frase: el archivo hay que mirarlo como un sitio para poder estudiar la etnografía del propio Estado. El archivo es una etnografía del Estado. Sí. Me pareció fantástico. Vale, por supuesto, también la función clásica que ha tenido el archivo. Pero ¿cómo? Para verlos como artefactos cultural de ese pasado colonial. Ginsburg, cita Stoller, dice del archivo que nos permite ese paradigma probatorio. La parcialidad del oficial, identificar las condiciones sobre lo que se podía escribir, las repeticiones, las historias que no se podían contar y lo que sí se podía contar. ¿Me permitís? Sí. Para el público en general, Carlo Ginzburg tiene un gran libro, para mí uno de los mejores, que es El queso y los gusanos, que se hizo a partir de un juicio que se le inicia a un molinero. No me voy a extender más. El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg. A mí tal vez el libro que más me impactó, Diana, es El juez y el historiador, donde él llega a decir que las prácticas judiciales del siglo XX en Italia no eran tan correctas como las prácticas inquisitoriales, cuando uno siempre mira que la Inquisición es un poder que avasalla a los que están ahí y debe interrogar. Bueno, eso es sobre el caso Sofri, que es un caso político en la Italia de los 70 con las Brigadas Rojas. Pero también para lo que son colegas de la carrera de historia o otras disciplinas, es necesario el queso y los gusanos, pero por supuesto, pero además el juez y el historiador. Bueno, ella menciona Stoller menciona al molinero. Disculpame que te interrumpí. No, por favor. Entonces, vuelve a reiterar, tenemos que pasar del archivo como fuente al archivo como objeto. En el archivo como fuente encontramos qué narraciones se autoriza, qué procedimientos se necesitaban y qué era posible conocer. Eso es el formato del siglo XIX. Y luego el archivo como objeto. Y ahí lo cita a Foucault a partir de la arqueología del saber. Y dice, el archivo no es una institución, es la ley de lo que puede ser dicho. Y ahí, en el giro archivístico señala y se pregunta, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo validamos lo que sabemos? Y ahí hay un elemento, y ahí señala ella, por ejemplo, el análisis microhistórico, y lo vuelve a citar a Ginzburg, con ese molinero del siglo XVI. Sí. Y también cita a Natalie Simon Davis, cuando
se refiere... No me puedo parar, discúlpame, no me puedo parar. Cuando se refiere al libro de Simon Davis, Fiction in the Archives, sí. Las ficciones del archivo. O sea que el archivo no contiene realidades, sino que contiene ficciones. Ahora, te digo una cosa. Mira mi dedo. Ese es un texto que lamentablemente no circula en español. No. Lamentablemente está en inglés. Pero que muchos se refieren sin citarlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como si descubriéramos ideas, pero las ideas son de Simon Davis. Pasa que bueno, cuando exactamente. Cuando uno es viejo, es pícaro y descubre las cosas. Y lo dice ella en un relato que tiene con Thompson, con A.P. Thompson, que dice, hay ideas que están circulando, pero en las cuales no somos citados. Pícaramente, ¿no? Pícaramente. ¿Qué imagen subyace, se pregunta Stoller, bajo los interrogatorios de los jueces y el testimonio real de los acusados? ¿No? Son relatos etnográficos. En el fondo subyacen relatos etnográficos, donde se habla de indulgencia, de moralidad, de cultura literaria, donde depende del poder estatal y de las inscripciones archivadas de su autoridad. O sea, ¿qué es lo que se va a archivar de ello? Porque, por ejemplo, ya que vos mencionaste recién la Inquisición, raramente uno de los pocos archivos de Inquisición que se conservan son los que están en el Archivo Nacional de México, porque dio la casualidad que el propio oficio quemó, desapareció, no están los archivos inquisitoriales, por eso muchos van a trabajar a los archivos de Inquisición en México. Nuevamente retoma Foucault y dice, el archivo no es la suma de todos los textos que se preservan, es un sistema de enunciados, son normas de la práctica, lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Los archivos revelan el poder estatal. Citándolo a Foucault. Sí. Los archivos, en realidad, entonces acá está, si los archivos son fuente de civilidad y de creencias, ¿no? Los archivos coloniales fueron repositorios legales de conocimiento y el repositorio oficial de las políticas oficiales. Repositorios del buen gusto, pero también, dice Stoller, de la mala fe. Sí. Eran escribas europeos con un importante bagaje cultural del europeo, pero también con un profundo conocimiento de lo local, y eran quienes tenían a su cargo la redacción de los informes. En nuestra tradición, los famosos legisladores, que elevaban esos informes copiosos que llevaban luego a la corte. Hay que reconfigurar el uso que le damos a los archivos coloniales, porque hay convenciones sobre esos archivos de cómo incorporarlos. ¿Quiénes eran fuentes confiables? ¿Es evidencia suficiente? ¿Esa información es creíble? En realidad hay políticas archivísticas. Claro, secreto, seguridad de Estado para preservarlo de la discordia o de la violencia. No es un tema menor, porque ahí empezamos a caminar. Yo pensaba, por ejemplo, los escritos de Bartolomé de las Casas, cuando él hizo los informes, fueron ocultados durante todo el régimen imperial español. Recién cuando vino la independencia de México, a partir de 1821, los escritos de Bartolomé de las Casas salieron a la luz. O sea que hubo una política de archivo de ocultar esos escritos, esos informes, sin entrar en tema de por qué Bartolomé de las Casas. Un ejemplo en nuestra historia nacional, ¿cuántas cartas y documentos comenzaron a salir a la luz del periodo revolucionario independiente, de la contienda interna nuestra, recién a fines del 19? Bueno, por eso Mitre tuvo en claro muchas de estas situaciones.
Y acá Stoller, en función de su experiencia respecto de Java y Sudáfrica en relación a Países Bajos, habla de las comisiones coloniales como historias que los estados narran para sí. O sea, la historia oficial son los informes de esas comisiones. ¿Y qué queda por fuera? Y si esas comisiones realmente escriben todo lo que se ve exactamente, la pregunta es si se hace público o se va a preservar del conocimiento público y va a salir a la luz un tiempo después. O lo saco a la luz como hacen en Estados Unidos, pero todo tachado. Claro, todo con la famosa no ves nada. la famosa calificación de informe, no solamente de la vida interna de los propios norteamericanos, sino de lo que tiene que ver con la presencia norteamericana a nivel global. Las comisiones relatan para el Estado colonial una historia. Ejemplo, la presencia de los Países Bajos en Java y en Sudáfrica. Trataron temas que estaban relacionados sobre la indigencia y la pobreza de los propios europeos que tenían que afrontar en las colonias, o sea, el europeo pobre. La falta, por ejemplo, los informes sobre la falta de apego a que tenían al trabajo, esos propios europeos. La desigualdad racial, la dominación sexual y la moralidad de época. Por lo tanto, tenía que existir una pericia administrativa respecto del entrevistador y de los entrevistados. Y se elaboraban informes con miles de hojas, que solamente eran para lectura del poder estatal, no eran para lectura del público. Eran narrativas que justificaban el accionar colonial imperial. Se realizaban genealogías, cronologías y categorías sociales muy exactas. A estas comisiones, a estos informes, se le van a sumar en el andar ya de fines del 19, comisiones y estadísticas. Como se solía decir, si algo no se... Alguien dijo en la historia contemporánea argentina, si no quieren que algo se sepa o se resuelva, se crea una comisión. En realidad, las estadísticas tienen su inicio ya hacia fines del siglo XVIII. Con la Ilustración hay una intencionalidad de llevar registros de comercio, de crecimiento, demografía, y se van a consolidar durante el siglo XIX. En realidad, es una inversión que el Estado hace en función de explicar su funcionamiento, pero también rendir cuentas de qué hace el sector público. Y en esas comisiones lo que se busca es, por ejemplo, detectar patologías sociales, modalidades de los grupos, predecir conductas políticamente peligrosas en el 19. Okay. Y para eso se van a convocar en las comisiones, y uno lo ha visto saquemos Holanda, pero uno lo ve en el 19 argentino, por decirlo, se convocan a médicos, abogados, educadores y expertos religiosos de distintos cultos. Los famosos informes sobre moralidad, malas costumbres, profilaxis, el alcoholismo que nosotros hemos visto. Tesis doctorales de la Candioti. Guardaditos, que luego... Y por lo tanto, dice, todo eso constituye un corpus que los estados coloniales han manejado en función de sus necesidades. Los estados, dice, y acá dice una cuestión, dice, hay una seducción del archivo y del secreto de Estado. Los estados trafican con la producción de secretos y su diseminación selectiva. O sea, el Estado como una especie, de manera homeopática, ¿no? Va permitiendo la lectura de parte de esas informaciones. Max Weber lo cita, dice, el secreto oficial fue una invención específica de la burocracia, que la defendía con fanatismo. Los códigos de ocultación se convirtieron en fetiches del Estado, que se autorresguardaba.
Bien, este es el texto de Stoller, que de alguna manera lo que busca es reconsiderar y unir el giro histórico respecto de esta noción de lo poscolonial, de lo global, pero también el giro archivístico. Leer a los archivos, ¿no?, como una fuente, no como un edificio, o sea, como un objeto. Y como dice ella, el archivo, de alguna forma, es la etnografía del Estado en sí mismo. Bueno. Yo, ¿sabés? Tengo varios recuerdos. Lo primero que quisiera decir, que el archivo también es un lugar de trabajo profesional. No solo la investigación y no solo dar clases. Eso se presenta muy claramente en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Le ven en su renovación de personal que todos son de título de grado, profesor o licenciado en historia. Y después van haciendo o tecnicaturas o maestrías en archivística. Y a lo cual suma también el acceso a la tecnología para salvaguardar documentos que están en riesgo por distintas situaciones. Y es un lugar que no está presente en la oferta nuestra. Es como si fuera algo menor, que vos estés atrás de un mostrador y le entregues el archivo a un historiador. Y es una parte central que lo haga un profesional. Es cierto que existe la carrera de archivística, de archivología, como vos quieras decirlo, pero también es un lugar que se necesita la presencia de los historiadores profesionales, especialmente en esto del uso de la tecnología y de la masividad que hay para hacer un registro digital. Porque hoy se habla mucho de la digitalización y tal vez hablamos de la necesidad, pero no ponemos enfoque en quienes trabajan para ese proceso. Porque hay un paso previo que, como dijiste, alguien lo catalogó en esas fichas y nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, esto está acá, esto tiene que ser público. ¿De qué manera lo podemos registrar? O lo hacíamos en ficha, o lo dejábamos ordenado en este papel, o lo digitalizábamos. Y hubo esa decisión. Yo me acordaba muchas veces cuando uno va pensando en un tema y dice, bueno, esto lo voy a encontrar acá, supone, y cuando comienza a charlar con alguien que esté en el archivo muy experimentado, te dice, no, eso no lo vas a encontrar, lo vas a encontrar acá, en esta sección. Y uno dice, no, pero si esta sección es B y yo estoy buscando A. Bueno, ¿cuál es el criterio? O sea, uno lo piensa con una categoría y con una lógica, y quien lo guardó con otra lógica. Y solamente quien trabaja ahí puede conducirte correctamente hacia tu objeto de deseo. Cuando nosotros empezamos a trabajar los expedientes judiciales, no llegamos al expediente judicial. Primero hubo un paso previo que Diana lo señala en los dos autores. Nosotros lo que estábamos buscando era el hágase saber de la policía de la provincia de Buenos Aires. Que eso estaba en otro. Y no lo encontrábamos en el Archivo General de la Nación, ni siquiera en el archivo Levene. Y decíamos, ¿dónde está el hágase saber? No lo quise mostrar acá. Tenemos un hágase saber de 1880-1890, donde había una serie de registros que podemos publicarlo en línea en aporte. Entonces, cuando llegamos a La Plata, lo que nos dijeron, tenemos esto. Es un expediente judicial. Y con Diana dijimos, Dios, necesitamos esto, porque acá hay policía. Están citando el hágase saber. Pero y fue ahí donde sí, le dijeron, no se puede usar. Y ahí dijimos, bueno, lo hacemos nosotros. Y fue como una pelea. No, pero ustedes no lo pueden hacer, porque ustedes vienen acá a consultar el archivo. No, nosotros queremos hacer este trabajo. Déjennos hacer ese trabajo. Digamos, quiero hacer una aclaración porque hay una historia de la historia. Cuando se dio este diálogo, yo me quedé en blanco, porque dije, no puedo acceder a esto. Lo único que recuerdo es que bajamos del archivo, o sea, pasaron como 20 minutos que yo quedé en cero, choqueado, y cuando bajamos, yo le digo, ¿qué? Pero me bajaste del ascensor y me dijiste, arrancamos el lunes. Lo he comentado en varios artículos que nos han pedido escribir,
pero realmente fue así porque fue tal mi bronca de decir, mirá esto y no podemos acceder. Digamos, menos mal que quedé en blanco y no hablé, porque hubiera hecho un berrinche, me hubiera tirado, pataleado y todas las cosas que uno suele hacer cuando no podés acceder a ese hermoso expediente. Sí. Y lo segundo que quería recordar fue que en el año 86 fuimos a cursar un seminario de informática aplicada a la historia, 86, la prehistoria, que había organizado el doctor Míguez a raíz de que habían abierto la carrera de ingeniería informática y habían traído belgas de Lovaina. Ya estaba más o menos cabalgando la carrera, la estaban consolidando. Exactamente, pero trajeron a alguien que se llamaba Leopold Tomberg, que se puso a dar ese seminario aplicado a la historia. Estaban Fernando Folcher, Gerardo Rodríguez, Miguel Taroncher, vos y yo. Estás dudando un nombre, pero bueno, por ahí me equivoqué. Y bueno, nos pusimos a hablar con Leopold Tomberg y él nos pregunta, ¿qué equipo tienen ustedes? Y nosotros le dijimos, tenemos un Spectrum Plus sin disquetera que se graba disco. Nos miró y dijo, no, bueno, eso va a ser imposible conectarse con nosotros. Pero, nos dice Tomberg, es importante que ustedes empiecen a hacer fichas clasificatorias. Sí. Y, por ejemplo, ordenar la biblioteca. Y nos contó el trabajo de él. ¿Cuál es el trabajo del CTDoc en Lovaina? Era juntar todas las fuentes cuantitativas, cualitativas, con respecto a la demografía medieval. Y se habían puesto en línea, pero hicieron una convención de cómo había que hacer ese registro. Y que además ellos sabían que tecnológicamente, como lo estaban almacenando, iba a ser superada por nuevas tecnologías. Entonces ellos ya tenían que pensar que eso iba a tener que ser modificado o iba a tener que ser traspasado. Y fue una de las charlas para mí más ricas. Sí. Exactamente, que recupero, porque imagínate, estamos hablando del año 86, 38 años, los tipos ya estos estaban planificando el siglo XXI y nosotros no estábamos planificando nada, estábamos en el sistema de máquinas Bull. Para los que son de esa época saben lo que significa Bull. Pero bueno, no lo voy a comentar acá. Esos dos comentarios y ha sido un gran recuerdo porque fui al archivo de mi memoria para recordar esos momentos tan gratos, que nos divertíamos tanto, nos leíamos los expedientes judiciales, las cosas que declaraban. Bueno, porque ahí se podía hacer, de hecho, ahí más allá de la situación de conflicto del individuo frente a la normativa del Estado, lo que uno podía reconstruir eran esa etnografía, esas prácticas, cómo era la socialización, cómo eran los momentos de esparcimiento, cómo eran los lindes por juego, por apuesta. Un mundo, la verdad, increíble. Bueno, hemos llegado al final de esta nueva entrega del Rincón de Atso, como les decimos siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a vos por el lugar que siempre me das. Ya saben, si les gusta, nos dan un like. Si no se suscribieron al canal, se suscriben. Respondemos preguntas, como siempre hacemos. Y bueno, nos encontramos en un próximo encuentro del Rincón de Atso, con anécdotas y lecturas y con tu nueva incorporación tecnológica. Un gusto a todos. Un beso a todos. Hasta la próxima. Neni.